La palabra convivencia aparece una y otra vez en libros, manuales, boletines, programas de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como en las entidades cívicas, religiosas y en documentos oficiales. Como les comento, todos buscamos la convivencia, pero ¿qué tipo de convivencia? En este libro que vengo en rasgos generales a presentarles, la Secretaría de Educación hizo una investigación en donde me di cuenta que la Secretaría de Educación ha implementado 8 programas diferentes que tienen que ver con la convivencia en las escuelas de educación básica a nivel nacional entre el periodo de 2008 y 2022, lo que se explica de manera detallada en el texto, con distintas matices y perspectivas, de las cuales, y de acuerdo con esta investigación que realicé, surge una tipología de convivencias. Entonces, el análisis y lo que yo aporto hacia el estudio de las convivencias es una tipología de todo lo que he leído, de todo lo que he investigado sobre los programas, y me doy cuenta que existen 7 tipos de convivencia. La convivencia en torno al conflicto escolar, la convivencia en torno a las violencias escolares, la convivencia en torno a la escolar, la convivencia en torno a la inclusión, la convivencia en torno a la diversidad cultural y la convivencia en torno a la educación para la paz. Es tan común y popular el término de convivencia. Los conflictos y el respeto a las diferencias. Avanzamos, por favor. Vamos a hablar primero de convivencia. ¿Qué es la convivencia? Bueno, hablemos de convivencia. La convivencia tiene que ver con aceptarme que yo soy diferente y aceptar que tú eres diferente. Entonces también hablamos de diferencias. No podemos hablar de una convivencia, ya sea pacífica o violenta, si no entendemos que convivimos entre diferentes personas. Avanzamos, por favor. Y yo tengo una pregunta que me gusta siempre hacerme cuando voy a comenzar a escribir un artículo que tenga que ver con convivencia, con violencia, con conflictos. ¿Cuál es la convivencia que queremos? Si ustedes se preguntan, ¿cuál es la convivencia que quiero con esta persona? ¿Cuál es la convivencia que quiero en mi trabajo? ¿Cuál es la convivencia que quiero en mi hogar? Entonces podemos nosotros comenzar a analizar cómo estamos conviviendo. Y yo me pregunto por qué la violencia continúa después de estos 14 años de esta investigación que yo realizo, después de 14 años de convivencia escolar, pues es para que las escuelas ya no hubiera violencia, porque la SEP no ha dejado de implementar programas. De acuerdo con mi investigación, 8 programas diferentes en el periodo que yo investigué. Entonces, ¿por qué sigue la violencia en las escuelas? ¿Por qué sigue la violencia aquí en esta escuela? Ni siquiera vamos a ir a la de enfrente. Vamos a centrarnos en esta. ¿Por qué sigue la violencia en esta escuela? De todo tipo. Violencia de estudiante a estudiante, del docente al estudiante, del estudiante al docente, del directivo al estudiante. Y entonces comenzamos con un vínculo de violencias y comenzamos a tejer esta red y esta espiral de violencias interminable, que se va convirtiendo de una manera impresionante y rápida en estas violencias que van transformándose, porque también aquí es importante detenernos, hacer esta reflexión. La violencia yo la entiendo como un fenómeno social, y al ser un fenómeno social, la llevo conmigo a donde voy. Si yo llego a casa, se transforma en violencia
familiar o en violencia conyugal. Si yo estoy en la escuela, ¿se transforma en qué? En violencia escolar. Y así la voy llevando, porque cuando la entendemos, la estudiamos como un fenómeno social de acuerdo a los autores, entonces no la estamos dejando. Digo yo, la estamos transformando, de acuerdo en el contexto en el que nos encontramos. Y entonces la violencia va con nosotros a donde vamos. ¿Por qué? Pues porque son espacios sociales en los que estamos conviviendo con otras personas. Entonces, son contextos diferentes, en donde la violencia va conmigo y por eso la veo, por eso la percibo, por eso la escucho, por eso la siento y por eso reacciono de determinadas formas. Pasamos, por favor. Y entonces vamos a hablar de diferencias. Esta palabra que es tan amplia, en donde no se vale imponer nada. Seguimos, por favor. Aquí estamos todos nosotros en nuestro salón, en nuestra casa, en nuestra aula, en nuestra universidad, en este momento. Todos contamos con un nombre y apellido. Todos traemos un bagaje cultural. Todos juntos hacemos una diversidad cultural. Y cuando nos relacionamos entre culturas, logramos una interculturalidad. ¿Ah? Diferente dentro de la que la SEP nos indica, ¿no? Por favor. Grupos minoritarios, no solo los grupos indígenas, no. Todos somos dueños de nuestra propia cultura y la traemos con nosotros. No nos las quitamos para venir aquí. No la dejamos. Por eso es que hay conflictos. Entonces, cuando nos entendemos como que cada uno de nosotros representa su propia cultura, cuando entramos a este salón, existe una diversidad cultural. Recuerden que los autores nos dicen que es diversidad cultural mientras se reconoce, pero cuando comenzamos a interactuar, entonces es una interculturalidad. Porque ya las culturas comienzan a relacionarse. Y entonces, cuando nos entendemos así, pues comenzamos a entender por qué surgen los conflictos. Avanzamos, por favor. Y vamos a hablar primero de violencias. ¿Podemos tocar el de violencias? Gracias. ¿Qué es la violencia? Bueno, también está explicada en este libro como que es un fenómeno social en el que yo impongo algo para obtener algo de otra persona a la fuerza. Y me detengo aquí. La violencia no es sin querer queriendo. La violencia siempre va a ser queriendo. Porque yo necesito algo de ti y entonces te voy a chantajear, te voy a imponer, te voy a limitar y a lo mejor hasta te voy a amenazar. Yo necesito obtener algo de ti. Y cuando nosotros llevamos esto a nuestro ejemplo tan sencillo que es el hogar, y si no lo haces, entonces. Y como no lo hiciste, entonces. Y comenzamos a ejercer esta violencia de manera consciente y no es sin querer. ¿Por qué no es sin querer? Porque cuando yo ofendo o daño, después de un tiempo, cuando yo abrazo, ya no quito ese daño. ¿Cuántos de nosotros traemos acumulados? Muchas cosas que nos han dicho. Que aunque nos pidan disculpas, aunque se restaure el daño, ya no funciona. Ya no confiamos. Ya no nos gusta estar. Porque ya nos dañaron. Entonces lo mismo pasa. Cuando nosotros entendemos que se trata de imponer, forzar, amenazar a una persona para conseguir algo a mi beneficio, no importa en cuál contexto estemos, puede ser antes de llegar aquí, puede ser después de salir de aquí, puede ser ayer. Como les digo a mis estudiantes de la maestría, ¿cuál fue la última violencia en la que tú estuviste? Y sobre esa vamos a trabajar y sobre esa vamos a reflexionar. No necesitamos ir a otra que un autor publicó, no. La que tú viviste, la última que tú viviste, ayer, hoy, ahorita. Entonces, cuando nosotros vemos esto, no es, ay, perdón, es que lo hice sin querer. No, lo hiciste queriendo conseguir algo. Y por eso me violentaste. Entonces, vamos a ver, por favor. Para su estudio, en este libro, de conflictos, he clasificado la violencia en tipos, formas y modalidades para poder estudiarla y comprenderla mejor.
Seguimos, por favor, en la otra. Ajá, sí, en la que dice info. Aquí hay un ejemplo clarísimo que aplica en todos los espacios. Porque te lo digo yo, porque si no lo haces entonces, es la última vez que te digo, te callas o te callo. Y después viene esa violencia que podemos ver, que son los golpes, la que podemos escuchar, que son las amenazas, los chantajes, los apodos ofensivos, la intimidación y muchas más formas de hacer violencia. Y que esas violencias se van naturalizando. Y entonces, al gordo, que quiero mucho, le digo gordo, pero a él nunca le ha gustado. Y yo siempre le he dicho así, porque yo nunca me detuve a preguntar si le gustaba o si prefería que le dijera mi amor. Y entonces son violencias naturalizadas y que cada que nos escucha decirlo, pues se siente frustrado, pero ya lo naturalizó. Y entonces nosotros vamos haciendo violencias y también sin darnos cuenta. Y cuando nos dice algo, ay, es una broma, no aguantas nada. La violencia no es broma. La violencia no es juego. La violencia es violencia. Pasamos, por favor. Vamos a ver algunas gráficas que me he encontrado, que ustedes las pueden consultar, son de la CONAPRED. ¿Ah? Es un estudio que realizaron en el 2022, publicado en el 2023, en donde nos dicen cuáles son esas violencias que se sufren en un comparativo del 2017 y del 2022. Y entonces, esta gráfica la revisábamos en clase hace 8 días con los estudiantes de la maestría, y la traigo aquí porque es impresionante cómo van cambiando las cifras del 2017 al 2022 y cómo algunas violencias que no existían en el 17 ya existen en el 22. Y cómo ahorita en la siguiente gráfica, por favor, cómo los hombres comienzan a ser mayormente violentados que las mujeres. Y yo hacía la reflexión de que si el movimiento comenzó para revertir las cifras, pero yo creo que no. Si el movimiento de reconocimiento a la mujer en sus derechos se hizo ahora para minimizar a los hombres, yo creo que no. Entonces es momento de que todas hagamos algo para revertir lo que estamos haciendo mal, porque las cifras no mienten. Ya nos están diciendo que los hombres son mayormente violentados que las mujeres en algunos aspectos. Consulten las gráficas, son de la CONAPRED, para que ustedes puedan incluirlas en sus investigaciones, sobre todo estas que están tan de moda, que son de género, de violencias y de todo esto. Bueno, incluyan estos análisis de que la sociedad algo tiene que hacer. Porque se inició un movimiento para el reconocimiento de la mujer, creo que ya nos pasamos. Creo que ya es momento de hacer algo diferente porque se nos está saliendo de control. Porque hoy los hombres son mayormente violentados o excluidos por tener alguna enfermedad, por ser una persona indígena o afrodescendiente, por tener alguna discapacidad, por pertenecer a diferentes clases sociales, por su manera de hablar, por sus opiniones políticas, por su orientación sexual, está igual que las mujeres. Entonces, ya nos estamos pasando. Algo ya hicimos, porque las gráficas ya se están revirtiendo. Y se supone que lo que se buscaba era una igualdad, al menos hasta donde yo me quedé. Entonces, esto otra vez ya no está igual. Tiene que ser diferente porque entonces lo vamos a hacer al revés. Pasamos, por favor. Y ahora vamos a hablar de los problemas. ¿Qué son los problemas? Alguien que no sea de la Universidad Mexiquense del Bicentenario que me pueda decir qué son los problemas, qué entienden por problemas. Alguien también de allá, de las otras unidades y sedes en las que están, por favor, que participe. ¿Qué son los problemas? ¿Qué entiende por problema? ¿Quién levanta la mano? Tenemos ya el primer concepto de violencia, que es hacer algo sin importar el daño que causa a otra persona para obtener algo. Ahora, ¿qué son los problemas? Es muy importante que esta mañana podamos definir estas líneas tan pequeñas entre un concepto y otro para que ya no los tratemos como iguales. Comencemos
a referirnos a las cosas y a lo que sucede por su nombre. ¿Qué son los problemas? Adelante. Podría ser una situación que requiere de una solución. Muy bien. ¿Alguien más? Una situación de desacuerdo entre una o varias personas que aún, en las que aún no se le ha dado solución. Ok. También es cuando la conducta de una persona afecta a la otra de manera penal. Ok. ¿Alguien más tiene una opinión sobre problema? Están alzando la mano. Adelante, por favor. ¿Lo leo? Sí, gracias. Por ahí tenemos ya que uno o varios. La maestra Nereida comenta, lo entiendo como la dificultad para resolver una situación en nuestra vida diaria. Muy buen día, maestra Nereida. Gracias, maestra. ¿Alguien más de allá del auditorio que nos están escuchando o de aquí que estamos de manera presencial? ¿Alguien más? Bueno, Yo, buenos días. buenos días, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Me surge una duda. Estamos hablando de violencia y de esta parte. Si yo no concibo o no acepto que otra persona se acepte diferente por una cuestión biológica, que es mi creencia, entonces soy intolerante. Y si yo le digo, oiga señor, entonces lo estoy violentando. Y no se está violentando mi derecho de creer con base a un fundamento científico. Entonces no es violencia para mí, es violencia por no creer algo en lo que no concibo. ¿Es correcto? Ahorita más adelante vamos a hablar sobre eso. Me quedo con su opinión y al ratito le contesto con el mismo tema de la conferencia, por favor. ¿Cuál es su nombre? Doctora, Soy el doctor Alfredo Huerta, a sus órdenes. Mucho gusto, doctor Alfredo. Ahorita le contesto con la conferencia. Gracias. Bueno, Gracias. vamos a hablar de un concepto más de problema de todos los que ustedes han comentado esta mañana. Un problema es, para entenderlo rápidamente, es un suceso que requiere de un sistema de pasos para resolverlo. Hablamos desde la perspectiva de los estudios para la paz. Es también importante aclararlo. Desde esta perspectiva, el problema requiere de un proceso para resolverlo. Un problema para resolver algo que me está pasando. ¿Qué puede ser un problema? Un problema puede ser llegar y convivir, como decía el doctor, con otras personas. Un problema puede ser que se ponchó la llanta y tengo que llegar. Un problema puede ser que no han depositado la quincena. Un problema puede ser que no me alcanza lo que depositaron en la quincena. Un problema puede ser que llegando a casa tengo un caos, pero tengo que venir aquí a trabajar o a estudiar. Esos son los problemas desde la perspectiva de los estudios para la paz, que requieren de un proceso de pasos para poder solucionar. ¿A qué voy con esto? Que los problemas siempre buscamos resolverlos. Siempre vamos a ordenar en nuestra mente un sistema para poder resolverlos. Y entonces, ¿qué hago primero si se poncha la llanta? ¿Qué hago primero si necesito convivir con una persona con la que no estoy de acuerdo por mi situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y entonces comienzo con un sistema de pasos, paso 1, paso 2, paso 3, que a lo mejor no lo escribo, pero que ya lo traigo en mente y me ha venido funcionando para resolverlo. Ahora, ¿podemos ver si hay información ahí en el de problemas, por favor? Esta es una pregunta muy común. ¿Cuál es tu problema? Cuando nosotros le preguntamos a las personas, ¿cuál es tu problema? Muchas veces necesitan un tiempo para reflexionar y en verdad ubicar cuál es su problema. Cuando nosotros sabemos cuál es el problema de la otra persona, va a ser más sencillo para nosotros ayudarle a resolverlo si es que está en nuestra capacidad. ¿Cuál es tu problema? Cuando una persona, supongamos que una persona siempre llega tarde o una persona nunca nos responde el buenos días. Entonces yo me acerco y le digo, ¿cuál es tu problema? Primero va a pensar que yo lo estoy violentando, porque no estamos acostumbrados a que nos pregunten cuál es nuestro problema. Y no estamos acostumbrados
a ubicar nuestro problema. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ubicar cuál es nuestro problema, porque cuando lo ubicamos, ahí está la solución. Es que no quiero saludarte porque no me gusta tu actitud. Ok, ahorita vamos a ir a la parte de conflictos para entender por qué no gusta la actitud. Es que yo no quiero porque se cree mucho. Ahorita vamos a la parte de conflictos para entender un poquito por qué pienso que se cree mucho. Es que yo no puedo compartir o yo no puedo convivir con ese tipo de personas. Ahorita vamos a la parte de conflictos para tratar de entender por qué no puedo. Pero cuando nosotros encontramos cuál es tu problema, el problema es nuestro, no es de la otra persona. Por eso es importante reconocer cuál es mi problema para no permitirme hacer, para no permitirme decir, para no permitirme convivir de manera pacífica. Entonces, la próxima ocasión que ustedes con su gente cercana, con la que conviven todos los días, resulte un problema, que tenemos que acercarnos y decirnos, ¿cuál es tu problema? Es que mi problema es que me tengo que levantar temprano porque me desvelé viendo mi serie. Entonces el problema es el horario. Y cuando encontramos el problema, encontramos la solución. Porque entonces convertimos en creativos. Ayer sucedía algo. Yo le marco a una persona y me dice, no, me dijo, me siento muy mal y tal. Y mi percepción era, o sea, te enojas porque te llamo, te enojas porque te pregunto cómo estás, te enojas porque esto, yo en mi mente. Pero cuando nosotros hacemos del problema una violencia, ya lo escalamos a violencia. Por eso es que les digo la importancia de analizarlo desde la perspectiva de los estudios para la paz. Porque una vez que escalamos, ya sea el problema o el conflicto de violencia, ya no lo vamos a poder regresar. Ya yo lo convertí en violencia. Por eso es importante preguntar cuál es tu problema. Y nos sucede mucho cuando vamos al cine, nos sucede mucho cuando vamos al restaurante. ¿Cuál quieres ver? La que sea. ¿Qué quieres comer? Lo que sea. Ah, bueno, vamos por unos tacos. Ay, no, no quiero tacos. ¿Qué película quieres ver? La que sea. Bueno, vamos a ver eso. Ay, no, qué feo. A ver. Entonces ahí es detenernos, porque tenemos dos opciones. Actuar de manera violenta o preguntar cuál es el problema. Pero, ¿qué fue lo que te hizo enojar? Que llegaste tarde, que no me saludaste con 3 besos, que no me contestaste el mensaje al segundo que te lo mandé. Y entonces, cuando nosotros empezamos primero a identificar nuestros problemas, porque son nuestros, entonces podemos nosotros comenzar a prevenir violencias. Y tenemos que aprender a identificar también los problemas de las otras personas con las que convivimos todos los días. Llegamos y si el hijo está de malas, o si mi jefe está de malas, tenemos que identificar los problemas. ¿Qué hice? Pues es que estás llegando 15 minutos tarde. Ay, bueno, pues todos los días. ¿Y quieres que se te justifique? Entonces ahí está, cuando nosotros identificamos el problema, pero también aprendamos a decir cuál es mi problema. Mi problema es que ya no puedo justificar tus retardos, porque me estás generando más problemas.
Entonces hay que decirlo, porque nosotros estamos, porque si no va a decir, ya se enojó conmigo, ay, no aguanta nada, ay, ya no me quiere. Y entonces, no. Tenemos que aprender también a nosotros a expresar cuál es el problema y qué es lo que está pasando con ese problema. Y yo me puse mucho a estudiar esto de los problemas, porque en mi vida personal soy mamá, y a mí me enojaba mucho llegar y encontrar la casa, la ropa, los trastes, ya saben. Y me di cuenta que la necesidad del aseo era mía. Mi prioridad era mía. Si hubiera sido prioridad de ellos, la casa estaría limpia. Y entonces comenzamos a negociar. No a imponer. Comenzamos a negociar. Y comienzo yo a tomarme el tiempo para preguntar, ¿en qué hora puedes tú lavar los trastes? Porque se tienen que quedar los trastes limpios. Después de mi clase de las 6. ¿Ok? Ya no va a ser a las 11, porque a esa hora tiene que salir corriendo a la escuela, a lo mejor. O a esa hora tiene que hacer o tomar una clase en línea. Pero yo también tomarme el tiempo de conocer las necesidades de la otra persona. Y no nada más imponer. Reconocer que la necesidad es mía y que tengo que negociar. No imponer. Y en la negociación vamos a tomar acuerdos. Y entonces siempre van a estar limpios los trastes, no a la hora que yo necesito que estén limpios, a la hora que la persona que va a colaborar va a poder hacerlo. Y esas son las normas que vamos a ir nosotros estableciendo de convivencia. ¿Qué pasa esto con nuestros estudiantes o con las personas con las que no queremos convivir y nos cuesta mucho trabajo convivir por diferentes aspectos? Y no puedo, simplemente no puedo. Sale de mí. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, reconocer que el problema es nuestro. Reconocer cuál es la necesidad que yo tengo que me impide a mí convivir con ellos. Y después, tratar de buscar alternativas que no violenten. Alternativas que sean incluyentes. Alternativas que digan, bueno, ok, señora directora, señor coordinador, por favor, le pido, no me ponga a trabajar con estas personas, yo simplemente no puedo, pero yo prefiero sacar el trabajo solo, yo prefiero hacer esto con estas personas, yo propongo esto. Y entonces estamos sumando ante una necesidad que nosotros no podemos, que sale de nosotros. Pero es buscar otras formas y reconocer cuál es nuestro problema primero, cuál es nuestra necesidad dentro de ese problema, y ahora sí comenzar a escuchar y ver las necesidades y las opciones que tenemos. Pasamos, por favor. Entonces tenemos dos conceptos, el de violencia y el de problemas. Y vamos al que nos tiene hoy aquí esta mañana, que son los conflictos, desde la perspectiva de la paz. Sabemos que desde la perspectiva jurídica, los conflictos se atienden de otra forma. Los conflictos requieren de un proceso jurídico en donde hay centros de mediación, en donde hay certificaciones para mediadores, conciliadores, pero ahorita vamos a hablar desde la perspectiva de la paz. Cuando nosotros hablamos desde la perspectiva de la justicia, los conflictos tienen que ver con situaciones de pensiones, de divorcios, de muchas cosas más que requieren de un mediador. Para los estudios para la paz, la mediación es la última opción. Primero nosotros queremos ubicar a las dos personas que tienen el conflicto para que hablen hasta entenderse. Hablen hasta que saquen nuevas opciones de convivencia. Entonces vamos a lo que son los conflictos, por favor. Y aquí clarito lo dice, desde la perspectiva de los estudios para la paz, los conflictos son choques culturales y choques generacionales. Y con esto que nos dicen los estudiosos de la paz, es imposible prevenirlos. Los conflictos no se previenen. Los conflictos tampoco se resuelven. Los conflictos se transforman en nuevos conflictos. ¿Por qué? Hablamos de choques culturales. Es que los estudiantes ya no quieren trabajar como antes. Es que ahora se visten diferente a como antes. Es que ahora quieren que todos se les den la mano. Es que ahora no hacen caso. Es que no dan nada para que yo pueda evaluarlos. Y entonces estamos ante choques culturales. Y si le preguntamos a los estudiantes, ¿por qué no entregas la tarea? ¿Alguien de aquí le ha preguntado a sus estudiantes?
¿Por qué no la entregas? Que levante la mano y que me diga yo, y me contestaron esto. Por favor. Yo sí les pregunto siempre por qué no te llevaron la tarea, porque a veces está fuera de sus posibilidades de ellos. Ellos quieren cumplir, pero las situaciones que tienen en casa se lo impiden. Y me han dicho, es que llegamos tarde. Si ahora dijimos a la... Para que escuchen los de Zoom, una disculpa. Sí, nada, a ver. Buenos días. Yo cuando llego a revisar la tarea, siempre les pregunto el por qué no la llevaron. Lo decía hace un momento, lo hago para saber sus razones, porque a veces está fuera de sus posibilidades de ellos. Me dicen, es que yo sí la quería ser maestra, pero nos fuimos a pasear o se enfermó un familiar, tuvimos una situación. Entonces, en ese momento, pues yo digo, ok, entiendo por qué no la trajiste. Y a veces ellos son sinceros, los niños son sinceros porque hemos aprendido eso en el salón. Y me dicen, ¿sabe qué, maestra? Pues no la hice porque pues no quise hacerla. Pero siempre dan las razones y yo entiendo el por qué. ¿Alguien más que haya preguntado a sus estudiantes o que un maestro les haya preguntado, si es que tenemos aquí estudiantes, ¿por qué no trajiste la tarea? ¿No? Allá en el auditorio que nos acompaña. Buenas tardes. Sí, yo también le he preguntado a los estudiantes por qué no, pero también hago este paso. Pregunto, ellos se justifican y dependiendo de la justificación, lo que abrimos es un espacio para que ellos vayan desarrollando o vayan aperturando por qué no lo hicieron. Si es un conflicto familiar, yo les pregunto, ¿cómo puedes tú en la próxima subsanar esa omisión de tarea? Y ellos me dicen, bueno, entonces si tuve un conflicto, lo voy a tratar de hacer. Es decir, lo que yo hago es tratar que ellos entren en problemas ellos mismos y que traten ellos mismos de solucionar por qué la omisión de su tarea. Primero justifican, yo lo que hago es escucharlos, les pido por qué la justificación, ellos hablan, se justifican y después ahora vamos a tratar de solucionar esa omisión. ¿Tú qué vas a hacer tú? Yo si quieres te doy tiempo, pero tú ¿qué vas a hacer? Y ha habido casos en que me han dicho porque no quise y ya empiezo a dialogar con ellos. Hacemos consenso para que no se vea perjudicada su calificación, para que ellos sean conscientes de su calificación, etcétera, etcétera. Eso es lo que hago. Muchas gracias. Tu nombre es Doctor Marco Antonio. doctor Marco Antonio. ¿Y usted, maestra? Doctor Adriana. ¿Alguien más Sí, hay otro que nos quiera opinar? comentario. Ajá. Del doctor Mario. Adelante, doctor Mario. Sí, hablando de conflictos es considerar tres partes. ¿Por qué hay un conflicto? Porque hay un anhelo. Todos tenemos un anhelo. Ese anhelo va a enfrentarse a un obstáculo. Pensemos en un anhelo. Ahora pensemos qué obstáculos son los que tenemos. Ahí está el conflicto. Entonces, justamente el maestro acaba de comentar que a partir de ahí necesitamos considerar todos los anhelos, todos los obstáculos y a partir de ahí revisar cómo vamos a solucionar. Esa es la fórmula. Muchas gracias. Adelante, por favor. Maestro Álvaro. Maestro Álvaro. Hola, buenos días. Creo que esto obedece a ciertas circunstancias como docentes. A veces también nosotros tenemos que conocer a nuestro grupo. Cuando nosotros conocemos a nuestro grupo, de alguna manera sabremos qué características tiene y entonces yo me voy a dar a la tarea. Si efectivamente me van a entregar una tarea. ¿En qué condiciones me van a entregar la tarea? Si yo veo que el contexto no obedece y sé que no lo van a hacer, no lo van a cumplir, pues yo también me voy a dar las expectativas a decir, le voy a dejar
lo que sí me puedan entregar. Creo que partiríamos de ese diagnóstico y creo que hoy con la nueva escuela mexicana pareciera que ese diagnóstico es bien necesario para conocer ese entorno, ese contexto. Sé que si el contexto no me lo permite, ¿por qué? Porque a lo mejor el niño tiene que ayudar en casa, tiene que hacer cosas, no me va a entregar una tarea. Entonces, no dejo la tarea. Y en el caso remoto que sí la deje, yo ya sabré por lo menos cuántos niños no me van a cumplir. Y de ahí viene la empatía de nosotros de poder decir, está bien, no la trajiste, pero tampoco lo voy a estigmatizar y decir, ay, ¿por qué no lo trajiste? No, lo voy a entender. Y en algún momento lo decía el doctor Marco, va a haber una negociación en el momento que pueda resarcir, de qué manera pueda él, sí resarcir eso y de decir, sí voy a cumplir eso que me hace falta con alguna otra cosa, ¿no? Pero creo que va a depender mucho de nosotros como docentes y el tacto que tengamos en ese contexto para determinar si es viable lo que yo pretendo hacer. Y creo que todas las actividades que podamos nosotros realizar van a partir de eso, de un diagnóstico que tengamos, de esa vista que tengamos nosotros de manera general para poder entender justamente nuestra realidad. Muchas gracias. De ahí iba la pregunta, si les han preguntado a sus estudiantes por qué no cumplen con la tarea. Si nosotros como docentes hemos hecho también una evaluación, porque sí hay algo muy claro, los docentes no dejamos de trabajar. No importa si son vacaciones, no importa si es fin de semana, no importa nada. Dentro del currículum que leyeron, omití al decirles que trabajo en una secundaria federalizada, que está aquí en Rancho La Mora, desde 1998. Y eso a mí me permite tener los pies bien puestos en la tierra, saber cuáles son las violencias que se viven en la escuela secundaria y partir para buscar estas estrategias, estos análisis que nos llevan a comprender, uno, que los maestros siempre vamos a trabajar. Aquí no importa si es fin de semana, si son vacaciones, siempre tenemos algo que revisar y siempre tenemos algo que leer y algo que hacer a favor de nuestros estudiantes. Y dos, lo que decía el maestro, conocer al grupo. Tenemos que conocer cuáles son las limitaciones del grupo y también nosotros reconocernos cuando algo no nos está funcionando bien y cambiar las estrategias. Cambiar esas estrategias porque podemos hacer otra estrategia más simple y conseguir el mismo resultado que nos pide nuestra planeación. En lugar de convertirnos, yo me acuerdo que por ahí decía, cuando nosotros estudiamos para convertirnos en docentes o en la profesión que tenemos, siempre teníamos un maestro al que le teníamos miedo. Yo no quiero que me dé clase él porque por cualquier cosa nos saca, por cualquier cosa nos reprueba. Porque si me va a asesorar la tesis, nunca va a estar de acuerdo y nunca me voy a titular. Esos son los ejemplos de cómo no hacerlo. Esos maestros pasaron por nosotros para enseñarnos cómo no hacerlo y darnos opciones para hacerlo diferente y no convertirnos en la persona a la que le teníamos miedo, porque estamos también provocando miedo en nuestros estudiantes. Y si provocamos miedo, no vamos a provocar la formación que requerimos en ellos. Y entonces vamos a formar parte de esa cadena en la que solo están pasando por las aulas sin motivarlos a nada. Y ahí es donde yo digo, son choques culturales. Siempre van a ser diferentes a mí. Yo les estoy diciendo ahorita algo y ustedes lo están comprendiendo de otra manera. Totalmente diferente, porque traen toda esta hibridación cultural diferente a la mía, con la que yo les estoy transmitiendo este mensaje. Entonces lo están completamente entendiendo de otra manera, desde su cultura, desde su historia, desde su historicidad, desde su hibridación, depende del autor con el que ustedes lo quieran abordar. Pero son choques culturales que siempre van a existir. Y si nosotros lo vemos en casa, hoy analicemos llegando a casa, ¿qué pasa con nuestra familia? ¿En qué momento se rompe el diálogo de armonía y comienzan a alterarse? Hubo un choque. ¿Qué sigue? ¿Me meto? No. Déjalos hablar hasta entenderse. Si algo se dañó, enséñalos a restaurar. Así es como aplicamos la justicia restaurativa desde la perspectiva de la paz, que restauren el daño.
Tienes que aprender a pedir una disculpa, pero no abaratar las disculpas, porque si no ya no tienen el efecto que debe tener una disculpa, ¿no? Y entonces comenzamos con estos choques culturales en donde nadie va a pensar igual que yo, nadie. Entonces hemos tenido, yo me acuerdo que en la secundaria hubo muchos años en los que yo tenía 300 estudiantes al día, 6 grupos de primer año. ¿Cómo yo pretendía que ellos aprendieran lo que yo quería transmitirles, imponiéndoles? Entonces, no, dije, no puede ser así, vamos a hacerlo al revés. Tengo 50 minutos maratónicos, quien ha dado clase en secundaria, en donde tienes que hacer de todo, todo. Saludar, ponerte de buenas, hacerles la plática, la dinámica, la evaluación, la revisión de tareas, la nueva tarea, el tema. Ay, terminamos así. Y vámonos al otro grupo que es totalmente diferente y que la planeación no aplica, aunque sea la misma asignatura. Y entonces vamos al otro grupo, y vamos al otro grupo, y yo para hacérmelo fácil, yo quería meter lo mismo en todos los grupos. Y me di cuenta que no. Los estudiantes de secundaria me enseñaron que hay choques culturales, y que nosotros los docentes, los adultos, los de otras generaciones, jamás vamos a entenderlos, ni ellos a nosotros. Vamos a aprender a convivir, vamos a leer y vamos a hacer, nos corresponde a nosotros buscar estrategias más allá de la oficina de orientación, más allá del reporte y más allá de la suspensión. Tenemos que buscar otras estrategias para la permanencia escolar y eso nos corresponde en nuestra aula, no esperar a que nos venga el proyecto de permanencia escolar. Y también tenemos choques generacionales y por eso me choca. Me choca porque se cree la muy, me choca porque cómo se viste, me choca porque ella siente que, y todo nos choca. Y es normal que nos choque, es normal que no queramos convivir con gente diferente a nosotros. Es normal que no queramos convivir con gente que no le gusta comer lo que a mí me gusta. Es normal que no le guste, que yo no quiera convivir con gente que no tome lo que a mí me gusta. Es normal que no me guste convivir con gente que no vuela como a mí me gusta. Todo es normal. Lo que no es normal es que reaccione de manera violenta. Eso no se vale. Es normal que no me guste, pero no voy a reaccionar de manera violenta. Porque entonces soy yo la persona que está violentando. Es normal que no me guste. Los estudios para la paz no es para que te guste convivir con todo el mundo y seas la más feliz conviviendo con todo el mundo. No, jamás se va a pretender eso. Pretendemos reconocer lo que no te gusta para que no reacciones de manera violenta. Eso es lo único que no se vale. Es normal que no te guste. Es normal que no esto. Es normal. Acuérdense, pero lo que no es normal es reaccionar de manera violenta ante lo que no me gusta. Todo lo demás es normal que no me guste. ¿Por qué? Pues porque son choques generacionales. Porque estamos entre personas diferentes a mí, pero yo también soy diferente ante ellos. Entonces es lo primero que tenemos que aprender. Y a esto nosotros le llamamos interculturalidad para la paz. Aprender a convivir con el otro diferente a mí. Y aún así, respetar sus derechos como humano y como persona. Porque desde esta perspectiva que les estoy hablando, la ley del hielo es la máxima expresión de las violencias. ¿Por qué? Porque desconocemos a la persona con sus derechos como humano y como ciudadano. Simplemente pasamos y hacemos que no existe. Y esta ley de hielo la enseñamos en casa y nosotros la aprendimos en casa. Cuando nos decían, ¡ay, ya ignóralo! Es que me cae gordo, es que no sé qué. ¿Y qué le decimos? No le hagas caso. Y luego llegamos a la escuela y maestra, es que me está molestando. No le hagas caso, ignóralo. Y entonces comenzamos a fomentar esta violencia, máxima expresión de las violencias, desde los estudios para la paz, la ley del hielo.
invisibiliza lo de tu vida. No existe. Y entonces lo que le pase nunca me va a importar. Y sucede en las familias. Y sucede entre hermanos. Y sucede entre mejores amigos. Y sucede en la escuela. Y lo estamos aprendiendo en casa y lo estamos enseñando en casa y lo reafirmamos en la escuela. Entonces, tenemos que enseñar a hacer frente a los problemas. Es que me cae gordo. Sí, pero te cae gordo por una razón. Es que no quiero trabajar con él. Ah, ese es el problema, que no quieres trabajar con él. Ok, busquemos la parte de no juntarlos, pero no tienes que reaccionar de manera violenta. Que quede claro, nosotros vamos a poner nuestra parte de no juntarlos en ningún trabajo, en ningún horario, si es posible, porque si está dentro de mi competencia lo puedo hacer. Pero si yo lo hago, estoy también provocando que en algún momento se agarren de golpes en el pasillo. Porque son problemas viejos en los que nosotros no formamos parte. No comprendemos cuál fue el hilo que se rompió ahí. Entonces, lo único que podemos hacer es evitar que estén juntos si ya uno de los dos dijo, no quiero, no puedo. Si está dentro de mi competencia, lo voy a hacer. Y entonces buscamos alternativas, cambiarlo de grupo, cambiarlo de horario, pedirle que se incorpore a otro equipo de trabajo, muchas cosas que dentro de nuestra competencia están para evitar que ellos lo estén pasando mal. Porque si no pueden y dentro de mí está hacer algo, de eso se trata. De eso se trata porque también tenemos que hablar en estos conflictos de dos elementos muy importantes, lo que es la cultura de paz y la cultura para la paz. Estamos en esta perspectiva y ahorita me voy a detener a esto. Pasamos, por favor. Aquí estoy yo. Esa es Irma, con todas sus necesidades. Todas, no me falta ninguna. Y entonces yo empiezo mi día y tengo ya un horario y me gusta comer algo, beber algo, tengo ideas diferentes, siento de manera distinta, huelo de manera diferente, no me gusta tener mascotas en casa, me gusta hacer el aseo a determinado tiempo, deportes muy poquitos, me gustan más por televisión. Tengo un horario de trabajo, un horario de comida, me gusta música diferente, horarios para ir al baño diferentes, horarios de trabajo y programas de televisión distintos. Y también me enfermo. Y tengo dolencias. Pasamos, por favor. Cuando nosotros empezamos a ver lo que recorrimos para llegar a esta escuela, pues son muchas casas y edificios con ventanas. Y entonces vamos a entender que en cada casa es un contexto diferente y que cada ventana, las personas que se asoman también son diferentes dentro de la misma casa. Y entonces los problemas, las violencias y los conflictos que se presentan en cualquier escuela y en cualquier espacio social tienen que ver con estas diferencias. Pasamos, por favor. Y en una de esas, ahí estoy yo con mi familia. Y mi familia también tiene necesidades diferentes. Si se dan cuenta. O las mismas. Ahí estamos. Pasamos, por favor, a la otra. ¿Pero qué creen? Que chocamos. Cuando uno quiere ver la tele, el otro quiere jugar. Cuando uno quiere entrar al baño, el otro también. Cuando uno quiere hacer el aseo, el otro no tiene tiempo. Y entonces comenzamos a chocar. Porque tenemos necesidades diferentes. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Cuando chocan las necesidades, tenemos dos opciones. Lo mantengo en el conflicto y lo dialogo, o lo convierto a violencia, porque lo digo yo que soy tu madre. Y entonces te quito el celular, y entonces no sales con tu novio, y entonces te olvidas de la fiesta, y entonces no te doy dinero, y entonces, y se me acaba la saliva y los entonces. Y al ratito ya nos enojamos, y, ay, es que yo no logro que mi niña me tenga confianza. ¿Cómo haces tú? ¿Cuáles son sus necesidades?
porque también son humanos, no importa la edad que tengan. Entonces empiezo yo a ver cuáles son mis necesidades y comienzo a tomar acuerdos con ellos para que se cumplan. Y también a satisfacer sus necesidades. Y entonces el conflicto lo mantengo en conflicto, porque nunca lo voy a poder resolver. Los conflictos no se resuelven. Y tampoco lo voy a poder prevenir. No se previenen los conflictos desde la perspectiva de la paz. Recuerden que hay otras líneas en donde sí se previenen, en donde sí se resuelven, pero ahorita estamos desde la perspectiva de la paz. Y para eso tenemos muchos autores que nos hablan de conflictos. Yo aquí solo traigo algunos que son pioneros de los estudios de paz dedicados al estudio de los conflictos. Y entonces los conflictos es igual a diferencias. Las diferencias son igual a los conflictos. Las necesidades son igual a los conflictos. Los choques culturales son igual a los conflictos. Los choques generacionales son igual a los conflictos. Entonces no necesitamos nada. Nada para comenzar a prevenir violencia, ¿se dan cuenta? Solo entender que la gente es distinta a mí, que tiene necesidades diferentes, que es normal que me caigan mal, pero no por eso voy a actuar de manera violenta. Seguimos, por favor. ¿Qué pasa cuando un conflicto lo elevo a violencia? Yo a esto le llamo gestión. Puede ser violenta o puede ser pacífica. Y eso depende de cada uno de nosotros. Se nos presenta un conflicto o se nos presenta un problema y tengo apenas así una fracción de segundos para reaccionar. Y hay muchos ejemplos de gente que hoy está tras las rejas por reaccionar de manera violenta. Hay muchos ejemplos de personas que van por la vida por reaccionar de manera pacífica. Pero eso depende de mí, no de la otra persona, de mí, porque es mi necesidad. Mi necesidad de que me dejen pasar primero en el coche. Mi necesidad de que me dejen entrar primero a donde voy. Mi necesidad de que me cobren a mí primero y no hacer fila. Es mi necesidad. No le echemos culpa a las otras personas. No digamos que la persona que está cobrando es incompetente y se tarda mucho, porque tu necesidad de prisa es tuya. Entonces, tratamos de no echar las culpas, sino de aceptar nuestra responsabilidad y nuestra necesidad. ¿Cuántas veces hemos ido al banco y vemos la fila y no, regreso después? Porque mi necesidad es de tiempo. No, porque se van a dar cuenta que me salí del trabajo. Ajá. Ayer yo lo hice, yo me moría de hambre y fui a comerme un taco de barbacoa y me salí de un congreso y mi coordinador, ¿en dónde estás, doctora? Ya no me lo voy a comer. Ya, lo pagué y le dije al rato vengo y ya no regresé. Ajá. Pero era mi necesidad de alimento, no la del doctor que estaba coordinando. Yo no le puedo decir, ay, usted es un maldito porque no me deja comer. No, era mi necesidad porque no me prevení con una comida, con una manzana, con una fruta. Entonces comencemos. Yo también podía reaccionar y decir, ay, es que es de lo peor, es un negrero, no te deja comer, te quiere todo el tiempo ahí. No, pues llévate un yogur, llévate una manzana y lo resuelves. ¿Cuál es tu necesidad? Antes de activar la violencia. Es que a mí me va a dar mucha hambre. Ay, es que a mí me va a dar frío. Me traigo una chamarra. De modo que yo me enoje. Ay, no, yo a esa escuela no regreso porque el auditorio es muy frío. No, se soluciona con una chamarra. Y ayer preguntaban, ¿les gustó la comida? Pero yo dije, no, sí estuvo muy rica, gracias. Ajá. Porque yo sabía que si decía no, mi no, iba a llegar al director. Entonces tenemos que medir lo que vamos a responder. Ay, doctora, es que no comió. Le dije, es que yo desayuné temprano en casa. No, yo me salí por un taco, ¿no? Que después no me lo pude comer. Pero es cuando uno tiene que también ir midiendo a dónde va a llegar tu respuesta. Entonces son cuestiones que tenemos que ir gestionando. Y es en el momento. No nos van a dar oportunidad de llegar a la casa y abrir el libro. Lo tenemos que hacer en el momento. Tenemos actores que están en la cárcel porque se bajaron del coche y golpearon otro coche. ¿Sí o no? Porque gestionaron de manera violenta. Cuando a alguien se le cerró y se bajó y no pudo y rebasó y actuó de manera violenta.
Entonces tenemos que tener mucha, y apenas son segundos, ¿eh? De verdad, ensállenlo hoy que lleguen a su casa. La casa es el mejor espacio para ensayar todo esto y darnos cuenta que todos tienen necesidades distintas. Ay, es que ella se tarda mucho en el baño. Ay, bueno, ¿qué hacemos? Pues hay que meterla antes, o hay que meterla después, o hay que abrir un horario. O sea, tenemos que ser creativos porque solo hay un baño. Es que el control, bueno, la tele a todo mundo, está la tele ahorita apagada, pobrecita, ni quien la pele. Y apenas escucha que alguien agarra el control, yo quiero, me toca. Y tú, bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces tenemos que empezar nosotros, no a convertirnos en mediadores, porque eso no es nada de mediar, sino empezar a dejar que la gente tome acuerdos. ¿Quién ve primero? ¿Quién ve después? ¿Quién esto? ¿Quién otro? Y se respeta. Ajá. Y también tenemos la otra opción, que es la violenta. Y por lo general, las personas buscamos resolver nuestros conflictos y nuestras violencias, perdón, y nuestros problemas haciendo uso de la violencia. También lo van a comenzar a observar hoy. Comenzamos o pretendemos que se resuelven más rápido haciendo uso de la violencia. ¿Y qué hacemos? Ay, Poli, ándale, acépteme el billete. Cuando sabemos, ajá, que eso es corrupción. Ay, bueno, es que si no me descuentan el día. ¿Y cuál fue el problema? Pues es que me levanté tarde. Entonces, recuerden cómo están relacionados los problemas, los conflictos y la violencia, pero con conceptos separados, no son sinónimos. Los vinculamos, claro que sí, en fracciones de segundo, pero también para estudiarlos los separamos. Y cada autor en su especialidad y cada uno con su tipología y cada uno nos va enseñando cómo hacer para gestionar. ¿Cómo hacer para gestionar de manera pacífica o de manera violenta? Eso lo decidimos nosotros. Siempre lo vamos a decidir nosotros. Es mentira que lo decide el esposo, es mentira que lo decide el hermano, es mentira que lo decide mi autoridad, es mentira. Lo decido yo. Porque aunque me diga, usted siempre llega tarde y ya tiene falta. Bueno, si tengo falta esta hora, ¿puedo quedarme a la siguiente hora? Sí, ok. Entonces, como ayer me dormí muy tarde, me voy a poner a calificar trabajos. Y entonces comenzamos, en lugar de ir y despotricar, y no nada más con ella, sino que cada 5 minutos, oye, es que me hizo, ay, oye, es que sí es cierto, oye, es que dejarle de hablar, oye, hay que hacer un acta. Cuando lo que hice fue llegar tarde. Entonces tenemos que comenzar a reconocer también qué es lo que estoy haciendo. Esa corresponsabilidad que me toca. Y no nada más buscar la violencia en la otra persona. Porque yo también, dentro de esa búsqueda de la violencia, la estoy violenta. Pasamos, por favor. Y bueno, vamos en la recta final a hablar del respeto a las diferencias culturales. Porque todos tenemos los mismos derechos. Todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos. Pasamos. ¿Sabías que la tolerancia muchas veces la manifestamos con violencia? La no tolerancia la manifestamos con violencia. ¿Sabías que canalizar nuestras emociones de manera pacífica nos ayuda a prevenir que reaccionemos de manera violenta con quienes queremos? Pasamos, por favor, y le ponemos play. Resulta que el bote de basura verde no es de reciclaje, es para orgánicos, como abono y cáscaras. El azul es para reciclaje y el negro es para... No sé qué tiene Riley. ¿Por qué actúa tan extraño? ¿Y qué esperabas? Se desconectaron las islas. Alegría sabría qué hacer. Tengo. Hasta que ella vuelva, nosotros haremos lo que ella haría. Claro que sea. Furia, temor, desagrado. ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, Riley, tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases. ¡Qué suerte, ¿no crees? ¿Hockey? Hay que hacer algo. Yo, no sé. Sí, tú, finge ser alegría. ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí, suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría. Porque no soy alegría. Sí, se nota.
Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. ¿Le pasa algo? ¿Creen que nos lo diga? Investiguemos, pero de modo sutil, que no lo note. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Ya va a investigar. Terminé. Fíjense en alegrías. Ok. Sí. Estuvo bien, creo. No lo sé. Ah, pues estupendo. Sonó idéntico a alegría. ¿Le pasa algo sin lugar a duda? Nunca ha actuado de esta forma. ¿Qué sugieres? Averiguaremos. Para Ripsky, entra por el centro. Aquí viene, está solo. ¿Pero qué dijo? ¿Qué? Oh, lo siento, señor, no escuché nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Quiero darle un puntapié. Señala otra vez. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? Por él dejamos al piloto de helicóptero brasileño. ¡Fuera! ¡Es mi turno! Fue grandiosa, ¿de acuerdo? Riley, ¿estás bien, hija? Oh, Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Qué trata de hacer? De acuerdo, pongan algo de fuerza. No quisiera ponerme firme con ella. No, firme, no. Riley, no toleraré esa actitud. ¡Oh, quieres actitud! ¡Será un plan! No, se ve bien. ¿cuál es tu problema? Solo déjame sola. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. Ya vieron, caballeros. ¡Defensa 2! Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Aquí me tienes. ¿Sí? Pues... Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Parar, señor! Listo. Ve a tu cuarto. Ahora. ¡Caballeros! Ahí paramos, por favor, y avanzamos. Fíjense cómo una violencia que se resuelve con otra violencia desata un caos. Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros, cuando estamos advirtiendo que la persona ya está molesta, tenemos que también ser honestos y darnos cuenta, porque en el estudio de los conflictos, y van ejemplos que nos lo dicen los autores, hay conflictos inmaduros. Y cuando los conflictos están inmaduros, no hay manera de gestionarlos. Esos van derechito a la violencia. Y tenemos que advertir cuáles son los conflictos inmaduros. Y el ejemplo que a mí me gusta poner siempre para que ubiquemos cuál es un conflicto inmaduro es un niño chiquito en un centro comercial queriendo que le compren algo. Que se llama, lo conocemos como berrinche, pero también lo hacemos los adultos. Y estamos cerrados a todo tipo de diálogo. Y también es importante hacer saber a la otra persona que no es momento de dialogar. Y entonces cuando nuestros hijos o hijas que son especialistas en tocar ese botón rojo, en donde la tolerancia ya no existe, en lugar de gritar, tenemos que aprender a decir, después lo hablamos. Y ellos nos van a insistir, porque también me insisten a mí. No, pero es que dime ahorita, porque no estás enojada. Después lo hablamos, no es momento. Y si no salen ellos, salir nosotros. Porque lo que sigue ante un conflicto inmaduro es la violencia. No hay otro camino. Y por eso hay personas que nos dejaron de hablar hace mucho tiempo. Y hasta la fecha no nos hablan. Y ya ni siquiera sabemos por qué. Porque los conflictos inmaduros pueden durar muchos años. El conflicto está inmaduro, la gente se cierra al diálogo y no hay forma de poder negociar, de poder restaurar el daño, de poder saber qué fue lo que le causó ese daño. Entonces también tenemos que tener esa habilidad nosotros de poder entender que estamos ante un conflicto inmaduro y que no es la persona ni soy yo, simplemente no es el momento. ¿Cómo podemos hacer? Los estudiosos de los conflictos nos dicen que tenemos que ayudarle a madurar el conflicto. Una vez que madure el conflicto, entonces habrá opciones de gestionarlo. Pero mientras el niño está tirado en el piso llorando, o mientras no saben qué película ver, o mientras no saben qué cenar, ejemplos de conflictos inmaduros, entonces ¿a dónde vamos? Ya donde sea.
¿Estás enojada? Ah, ok. ¿Quieres palomitas? Como sea. Bueno, unas de chile. Yo no como picante. Las que quieras, lo que quieras. Son ejemplos de conflictos inmaduros. Nos ha tocado irnos al lado de la violencia. Nos ha tocado a la mala aprender. Eso se llama conflicto inmaduro. Y no hay nada para gestionarlo si no lo elevamos a violencia, pero yo no lo quiero elevar a violencia. Y entonces, ¿qué le digo? Ajá. Y comenzamos en nuestra mente a ser creativos, como lo vimos ahorita. ¿Qué le digo? Si le digo esto, se va a enojar. Si me quedo callado, se va a enojar. Si le digo, o sea, al rato lo platicamos. Te quiero mucho y al rato lo platicamos. Ah, ya te vas, que no se queda. Sí, porque te quiero mucho. Porque no hay condiciones, de verdad, no hay condiciones, gente. Cuando nos ponemos así, no hay condiciones de diálogo. Ya es violencia, está rozando con la violencia. Y si no queremos formar parte, mejor nos hacemos a un lado de la manera más respetuosa y más cariñosa, porque siempre se nos da con personas cercanas. Y el mejor ejemplo de verdad lo van a obtener hoy o mañana, que es fin de semana. Ajá. Es cuando más convivimos y es cuando más choques están en las casas. Pasamos, por favor. Nos faltó un video, a ver si te puedes regresar a la parte de violencia. No sé si no lo incluí, yo creo que sí lo incluí. Otro, una pantallita igual a esta. O si puedes salir con escape, por favor, de la pantalla y después salimos. Ajá, y nos vamos a la presentación. Es importante ver ese video porque tiene que ver con las violencias y cómo reaccionamos ante las violencias. Y después nos vamos a la última lámina que ya era la final. Aquí está, me parece que es la 10. A lo mejor no carga, ¿verdad? Dice que no está disponible. Ok. Si tienes internet, puedes copiar el link y me lo abres en YouTube, por favor. Ahí en la pantallita, en la parte de abajo está la cita del video. Puedes ampliar abajo el zoom de la pantalla y ya lo puedes tomar y copiar. Ahí está. Muy bien, estamos a 3 láminas de cerrar la conferencia. No, no es ese. No, el siguiente. Por favor, no, este no es. Vamos a la presentación y tiene que haber otro. No, no está. Hasta abajo, a ver si lo tengo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y si no, después se los comparto. No, subimos, por favor, a donde estábamos. Una más, ahí, a la 30, por favor. Ok, era importante que vean ese video, pero si no, se los hago llegar con la doctora. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca? Desde esta perspectiva de los estudios para la paz, lo que nos toca a nosotros, pues es comenzar a ver la vida más allá de lo que nosotros queremos. Empezar a ver que las personas que están con nosotros también tienen necesidades, también tienen conflictos, también tienen violencias en todos sus espacios. Son las violencias que están surgiendo, pero que también si nosotros no las advertimos a tiempo en nuestros salones, en nuestra familia, en la convivencia en la que solemos estar, las estamos elevando a violencias. Y entonces, ¿cómo prevenimos esas violencias? Gestionando los conflictos de manera pacífica, gestionando los problemas de manera pacífica, entendiendo que es rapidísimo elevar las cosas a violencia y ustedes van a comenzar a observarlo a partir de que terminemos esta conferencia en todo momento. La opción de la violencia siempre está.
porque es la forma más rápida que pensamos que tenemos para resolver conflictos y problemas. Y entonces, bueno, ya estas sugerencias de cierre, de vivir entre las diferencias, no se trata de aceptar, recuerden, se trata de no violentar lo diferente. Siempre vamos a vivir con personas que no toleramos en la misma casa. Ni siquiera tenemos que salir de casa para advertir eso. Hay cosas que no toleramos. Y cuando es la cena de Navidad, híjole, otra vez tengo que ir, pero es que a mí no me gusta porque tengo que llevar y siempre me critican y siempre esto. Entonces tenemos que aprender a no reaccionar, a dejar de reaccionar de manera violenta ante lo que a mí me incomoda, ver cuál es mi necesidad, ver cuál es mi problema, encontrar cuál es mi problema y buscar soluciones no violentas. Pedir apoyo porque solito no se puede. Imagínate que te toque a alguien que no toleras en el intercambio, pues tampoco es como que, o sea, la paz jamás te va a decir que la pases mal por hacer que otra persona también la pase mal o que finja pasarla bien. No. Es entendernos y pedir apoyo con estas cosas que siempre hay alguien que si llegan y dicen es que no quiero o no puedo, siempre va a haber una solución. Te cambio el papelito, lo cambiamos de salón, te cambiamos de academia, te cambiamos de esto y siempre va a haber una solución. De verdad que siempre la va a haber cuando nosotros identificamos cuál es nuestro problema. Y entonces tratamos de respetar los derechos universales, por supuesto, a descubrir las similitudes que tienen también esos derechos, esas palabras y cómo las vinculamos en nuestro actuar, a respetar las opiniones diferentes. Acuérdense que cuando hablamos de choques generacionales y culturales, ya voy a empezar. No. Es su cultura, es su generación y nosotros necesitamos darle ese respeto si queremos recibir ese respeto. Porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir aceptar esas diferencias culturales que las hay en todos los espacios, en todos, no nada más en el que tú vives o en el que yo vivo. Pasamos, por favor. Y bueno, esta es una de las páginas que viene en el libro. ¿Cómo hacer esta construcción de paz integral? 1. Identificar las violencias que ya están naturalizadas. ¿Cuáles son esas violencias? Bueno, hay muchos estudios que nos hablan sobre eso, que son los apodos. Según, de acuerdo con la mirada de los estudiantes, las patadas no es una violencia. El quitarle el novio a otra persona no es una violencia. El arrebatarse las cosas no es una violencia. El presentar trabajos a nombre de otra persona o que le quitamos la portada no es una violencia. Son violencias que ya están naturalizadas en ellos. Entonces, nosotros como adultos, como profesores, como responsables o cuidadores de menores y también de estudiantes y de adultos, depende de lo que nos toque el rol en casa y en el trabajo, hay algo muy importante. Para lo que para mí es violencia, para ellos no es violencia. Entonces, ¿cómo voy a prevenir los apodos si para ellos no es violencia? ¿Cómo voy a prevenir que se estén peleando a la salida para arreglar un tema si para ellos eso no significa violencia? Es la manera en cómo resuelven los problemas. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba como coordinadora académica del Convive y me tocaba hacer estos diagnósticos a nivel estado, era muy preocupante decirle a mis compañeros de Convive, a quienes me tocaba capacitar para que ellos a su vez capacitaran, lo importante que es. Dije, es que vamos en contra. Tú puedes llegar a una escuela a dar una capacitación sobre el respeto a los derechos humanos. Pero muchas formas de irrespetar esos derechos están naturalizados. Entonces no van a captar el mensaje. Es muy difícil poder prevenir, por ejemplo, apodos ofensivos cuando no es violencia para ellos. Primero tenemos que situarlos en lo que son las violencias, que se reconozcan ellos como personas que hacen violencia y después buscar la alternativa para prevenir. No podemos llegar a prevenir algo que en ellos no existe. Y eso es una tarea que tenemos, híjole, gigantesca. Todavía yo no he logrado, y los quienes están aquí estudiando, preparándose para haciendo investigaciones, son temas que no se han tocado. ¿Cómo
hacer que esas violencias naturalizadas entren otra vez al plano de las violencias en las personas que las hacen y las reciben. Porque pareciera que el tocamiento sexual, cuando se forman los estudiantes y se van a calificar, no es tocamiento sexual para ellos. Es una forma de convivir, pero no la ven como violencia. Entonces, hay que hacer que ellos reconozcan primero que es una violencia, desnaturalizar las violencias naturalizadas y comenzar, ahora sí, a trabajar en la prevención, porque si no, no nos va a funcionar. Por eso es que las violencias siguen en incremento, porque estamos previniendo unas violencias y a quien le prevenimos no es violencia. Entonces, la naturalización es un tema muy nuevo por investigar. Tenemos también que aprender a buen vivir y buen convivir, a reconocer la resiliencia y la etnoresiliencia, porque no la hacemos sola. Cuando se dice que es resiliente, yo opino que es etnoresiliente, porque solita, aislada, no se puede. Se requieren de elementos que aprendimos en otros espacios, se requiere de gente que nos está cuidando, aunque vivamos solos, se requiere de toda nuestra historia, y ahí es donde entra la etnoresiliencia. Tenemos que aprender a dar conflictos de manera pacífica, tenemos que aprender los límites que hay sobre la igualdad de género, que ya las estamos rebasando. Tenemos que aprender a hacer círculos de paz hasta con nosotros. Cuando se nos baja la autoestima, ¿qué tengo? ¿Qué quiero tener? ¿Cómo lo voy a lograr? Y comenzar a reparar esta autoestima solitos. O sea, a veces nos toca solitos. Y bueno, también viene un decálogo para prevenir, ojo, ser víctima de violencia escolar. No es para prevenir la violencia en la escuela, sino para decirle a la persona que es víctima qué es lo que tiene que hacer. Primero, el punto número 1 es hacer que te llamen por tu nombre. No responder. Ahí no respondemos nada. Pedirle al maestro que te llame por tu nombre. Pedir a tus compañeros que te llamen por tu nombre. Decirles que no estás de acuerdo. Porque muchas veces le decimos, no sé, niña a niña, y él nunca estuvo de acuerdo. Pero nunca dijo nada. Entonces, este decálogo que yo escribo, que me enseñaron mis estudiantes de secundaria, y estoy muy orgullosa, porque yo les preguntaba, ¿qué te gustaría a ti? Para prevenir la violencia. ¿Qué te gustaría hacer? Que me llamen por mi nombre. Punto número 1. Y entonces es una investigación de muchos años. Esto está al final de este libro. El decálogo para prevenir ser víctima de violencia escolar. Entonces, bueno, estos temas que están aquí son los que componen este libro. Este libro que voy a donar a la biblioteca para que ustedes tengan como consulta estos 3 libros, el de conflictos, que son todos los autores europeos y latinos sobre la paz y sobre los conflictos, los que iniciaron los estudios de la paz, el de metodologías de trabajo para la convivencia escolar, que trae todos estos elementos más la investigación de convivencia escolar en México, y el de bullying. Cómo los docentes debemos saber que no todo lo que pasa en nuestra aula es bullying. Son diferentes tipos de violencia y todas merecen un trato diferente, porque son diferentes. Porque si a todo le llamamos bullying, el problema no es ese. El problema es cuando les queramos nosotros resolver las violencias o hacerles frente como si fueran bullying, porque no son bullying. Entonces aquí va una explicación sobre diferentes violencias entre estudiantes. Recordemos que el bullying solo es entre estudiantes. Jamás vas a recibir bullying de tu jefe, ni de tu esposo, ni de tu hermano, ni en la calle, ni en el cine, ni comprando ropa, ni comprando comida. Ahí no hay bullying. De acuerdo con el autor del concepto, que es Olgus, lo digo, el bullying lo diferencia del bossing y del mobbing para que no se confunda, porque es una violencia solo entre estudiantes, desde preescolar hasta posgrado, pero en el ámbito escolar. Y bueno, pasamos, por favor. Ahí está el libro, pasamos. Y pues no me queda más que agradecerles por esta mañana en la que me escucharon.
Y quedo atenta a sus preguntas si las tuvieran ahorita y si no, que me las hagan llegar, por favor, para contestarlas vía correo electrónico. Muchas gracias por estar allá conectados y esperamos vernos pronto. Gracias. Gracias, doctora Irma. Isabel, creo que esta conferencia nos llena de mucho conocimiento y sobre todo esta gran importancia de conocernos y reconocer lo que estamos haciendo en este mundo de convivencia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y sobre todo, cómo lo estamos solucionando e identificando las etapas que bien nos comentan, ¿no? Esta parte de conflicto, esta parte de violencia y esta parte de problemas que a veces no distinguimos la diferencia y nos vamos directamente a la violencia, sin generar gestiones, sin generar negociaciones que pudiera estar salvaguardando esta convivencia sana, ¿no? Entonces, bueno, pues yo doy pauta por si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya sea al público que está presente o en plataforma. Hola, buenos días, maestra. Adelante, dale. Es un gusto saludarlos. Bueno, pues muy interesante. Realmente creo que nos faltaría nuevamente retomarla y no olvidarla. Muy cierto lo que dice nuestra conductora con respecto a todas las cosas que suceden en la cotidianidad del trabajo, del ambiente entre compañeros y demás. A veces, hace ratito platicaba que cuando de alguna manera no entendemos la parte de autocontrol, ¿no? Está viendo el video y pues aquí el control también de las emociones, que es muy importante. Nos dejamos muchas veces llevar por lo que se dice, por lo que escuchamos, y a lo mejor lo que nos hace falta es un poquito de criterio. Yo quedé muy agradecida, ojalá que tengamos unas compañeras tan interesadas en la compra del libro y para ponerla también en práctica cotidianamente y retomarlo con nuestros alumnos y contactarnos para ver si van a Jilotepec a darnos esta plática con nuestros alumnos. En verdad, muy interesante. Platicaba con mi otra compañera de la otra sede y fascinada con el día de hoy del tema. Yo le agradezco muchísimo en nombre también de todos mis compañeros que están conectados de parte de Jilotepec. Esta es su escuela y bueno, pues tenemos yo creo que mucho trabajo que hacer como responsables de una institución y mis compañeros a su vez con los alumnos. De antemano, muchísimas gracias. Un gusto saludarlos. Gracias, maestra Ale. También hay una pregunta en el Zoom del maestro Armando Méndez que dice, ¿qué opina de los módulos de mediación escolar? Yo quisiera preguntarle primero al doctor, ¿a qué se refiere con módulos? ¿Es algo que está dentro de la universidad o qué es, para contextualizarlo un poquito? Sí, gracias. Buenos días. Buenos días, doctora. Felicidades por esta extraordinaria conferencia. Concretamente, en algunas instituciones se han instalado módulos de mediación escolar, capacitando a quien tenga el perfil y con un espacio idóneo para solucionar los conflictos entre alumnos y maestros y entre alumnos y padres de familia. Con ello, al final del día, firman un acta en donde, si bien es cierto, no se vuelven amigos, por lo menos ya no se molestan, y con ello lograr evitar el abandono escolar y lograr que los alumnos tengan un mejor rendimiento escolar. ¿Qué opina de estos módulos, de instalarlos en las escuelas? Doctor, mire, acerca de los módulos de mediación escolar, siempre todo lo que sume a la construcción para hacer paz, que es el concepto que les tengo ahorita pendiente, siempre va a ser bienvenido. Cualquier estrategia va a ser bienvenida. Lo que sí es cuidar el proceso de mediación.
Yo no le voy a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo porque es mi percepción y es algo que ustedes ya tienen implementado. Lo que sí es que le voy a comentar cómo lo vivimos en el Convive y resulta que no logramos concretar el tema de un mediador en la escuela y le comento por qué. Cuando nosotros empezamos a pilotear este proyecto a nivel primaria, secundaria, media superior y superior con un grupo de cada uno de los niveles, me encontré con muchas cuestiones que tienen que ver con que el mediador, al ser un estudiante, siempre va a tomar partido por alguien. Y en el proceso de mediación, al estructurar y al reflexionar el proceso de mediación, es algo muy sencillo. Mientras una de las partes no esté de acuerdo en llevar el proceso, no se puede realizar. La primera pregunta que tiene que hacer el mediador es, ¿están de acuerdo en que yo intervenga para mediar su conflicto? ¿Están de acuerdo ustedes dos de estar aquí hoy para mediar el conflicto? Y si una de las partes no quiere, no se puede llevar a cabo el proceso. Mucho menos llenar un formato. E incluso yo puedo, si usted gusta, puedo acercarle un manual de mediación escolar en el que escribí junto con el Poder Judicial, la Escuela del Poder Judicial del Estado de México, que fue algo que ya no se logró difundir de parte del Convive, pero que fue uno de mis últimos trabajos ahí. Y con mucho gusto lo tengo en PDF y se los puedo hacer llegar a todos ustedes a través del medio, pues a que ustedes me digan, porque en la parte final de ese manual viene la estrategia de cómo lo hacía el Convive cuando entraba a las escuelas a mediar un conflicto. Y tal vez de ahí ustedes puedan, porque pretendíamos nosotros tener un mediador en cada escuela, y entonces venía ahí los formatos y cómo hacerlo y los conceptos, respaldado por la Escuela del Poder Judicial. Entonces fue la última certificación que yo pude colaborar con ellos, este manual, que con muchísimo gusto, creo que lo traigo aquí en mi teléfono, lo podemos colocar ahí, y no sé, ustedes me dicen cómo se los hago llegar a ustedes, para que podamos, usted pueda verlo, maestro, y si, doctor, perdón, y si tiene alguna duda, me contacte de manera directa, porque la mediación es un proceso sumamente delicado. En el Poder Judicial se lleva a cabo porque son cuestiones elevadas a lo que sucede en una escuela. En una escuela nosotros no podemos meter la parte jurídica que ellos sí manejan, sobre todo en las conciliaciones, cuando no se cumplen y entonces ya pasan a otra etapa de que tiene que ver con lo jurídico, pero nosotros en la escuela no tenemos esa opción. Se firma el acuerdo muchas veces por salir de la mediación, por salir ya del salón, y son procesos muy largos también. Cuando yo me iba a hacer ejercicios de observación en las escuelas para ver cómo lo llevaban a cabo los estudiantes, no nos funcionaba. Ellos se querían ir al recreo, ellos les daba hambre, les daba esto, y es algo que se tiene que retomar los días que sean necesarios y las horas que sean necesarias. Entonces, hay otras técnicas que sí se pueden implementar en la escuela, que son otras 4 que también me encargué de que quedaran ahí en ese manual y que pues con mucho gusto podemos asesorar. Y si ustedes quieren continuar con los módulos de mediación, es una opción muy buena para construir paz, pero también hay que reconocer cuáles son los límites y cuáles son las no sé si hubiera alguna otra duda. Muchas gracias. Doctora, usted con su experiencia, sí nos podría, bueno, en este caso, dar como unos mínimos, así como hay unos mínimos dentro de los estudios de la ética, hay mínimos morales. Entonces, acá mi pregunta es si nos podría, me parece que estuvo permeado en la conferencia, yo alcancé a verlo así, 2 mínimos o 2 medios, si lo vamos a llamar así, para conciliar, para, en este caso, para la paz. Cuando hay 2 mentalidades totalmente radicales y no puede haber un diálogo y no puede haber una conciliación, un consenso o un trato. O sea, 2 mentalidades. Desde casa hasta la escuela, pero también internacional, cuando hay una guerra. Y eso tiene que ver los estudios para la paz.
Cuando dos personas tienen el control de un poblado, lo vemos en Gaza, lo vemos en Palestina, cuando hay intransigencia, cuando hay intereses implicados, pero también cuando hay mentalidades totalmente diferentes en una cultura. Más que culturas, dice a estas mentalidades individuales y sociales. Mi pregunta es, en concreto, si usted podría, en este caso así muy para esta conferencia, como clarificarme estos mínimos que tendrían desde la cultura bueno, desde los estudios para la paz, para que haya un convivio entre dos o más mentalidades totalmente radicales, donde no se pueda ni el diálogo, ni tampoco esta educación emocional, que lo vimos, que es parte, ¿no? Esta educación emocional, esta empatía, diálogo, pero sí es posible hablar de estos mínimos. Esa es mi pregunta. Cuando hay dos mentalidades totalmente intransigentes, diferentes, sí es que se puede hablar de unos mínimos nada más. Bueno, voy a dividir mi respuesta en dos partes. La primera es regresar aquí a la universidad a hacer un taller sobre gestión pacífica de conflictos, porque no es suficiente con venir a sentarme yo aquí y platicar, sino que también ustedes lo vayan practicando para que vayan sacando sus propias conclusiones. Y la segunda, los mínimos de lo que siempre va a hablar los estudios de paz es el reconocimiento a las diferencias y a los derechos de la otra persona. Entonces, ese es el mínimo para que a nosotros nos invite a prevenir la violencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay una línea que imponga la paz sobre cómo hacerlo como en otras disciplinas. Es abierto porque es multifacético y multidisciplinar. Entonces, al ser abierto y multidisciplinar, desde lo que traemos, nosotros encontramos cómo hacerlo. No hay mínimos, pero sí basándonos en el respeto a las diferencias culturales. Entonces, pues yo dejo abierta esta invitación para cuando ustedes puedan y quieran recibirme, pero ahora sí ya cada quien con un conflicto y vamos a comenzar a trabajar con diferentes técnicas de diferentes autores, porque como bien dice el doctor, hay muchísimos autores, unos que trabajan en el conflicto bélico, que da surgimiento a la UNESCO después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar otra guerra entre países. Entonces aquí es donde comienza todo este estudio del conflicto bélico, pero que cuando lo queremos aplicar en el aula, pues no nos funciona. Entonces, pues yo dejo abierta esta intención de regresar a trabajar un taller con quien ustedes me indiquen sobre cómo gestionar un conflicto desde diferentes perspectivas y diferentes autores, para que ustedes puedan ir viendo cuáles son estos mínimos desde lo que ustedes tienen y desde lo que ustedes conocen, porque así es como trabajamos en los estudios para la paz. Gracias. Muchas gracias, doctora. También en el Zoom está la compañera Margarita Fuentes, que dice que sugiere hacer cuando una persona le aplica la ley del hielo. Bueno, no sé si te refieres a que un grupo de personas se ponen de acuerdo para aplicársela a esta persona o tú eres la víctima de esta ley del hielo. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer cuando una persona se junta con otras, porque fíjense que siempre es una o dos. Cuando nosotros tenemos experiencia de dar clase, siempre es uno o dos los que se dedican a interrumpir la armonía de la clase. Los demás le siguen por temor a hacer los siguientes a los que se burlen. Pero cuando nosotros detectamos quiénes son esos uno o dos y podemos tener esta sensibilidad de invitarlos al respeto, entonces vamos a prevenir la ley del hielo. Es importante detener las clases, no importa de qué seamos docentes. Es importante comenzar a detener las clases cuando observamos una injusticia, cuando observamos una violencia, cuando observamos un abuso. Es el momento de interrumpir la clase para poder decirles que se tiene que convivir de otra manera. No podemos continuar haciendo nuestro ejercicio docente sabiendo que algo está pasando entre nuestros estudiantes. Entonces, creo que una
tarea más del docente después de todas las que tenemos es lograr interrumpir la clase cuando algo está pasando. No podemos, porque tampoco vamos a lograr el objetivo de la formación cuando algo está pasando en el aula. Entonces vamos a ganar más si sabemos interrumpir la clase y explicar la otra forma de cómo hacerlo sin violencia. Cuando tú eres víctima, cuando nosotros somos víctimas de Ley del Hielo, porque yo también he sido víctima, incluso hoy soy víctima de Ley del Hielo por una compañera, lo que nos toca hacer es analizarlo desde la vía de la necesidad de las personas. Esta necesidad que les lleva a ellos a sacarnos y a excluirnos de sus grupos para poder entender qué es lo que les mueve a seguir contaminando a la gente a no le hablen a Irma, ¿no? Y entonces, en ese andar de no le hablen a Irma, se va sumando gente y es normal que al principio sean 20, pero al final se queda sola. Entonces, no desesperes porque esto es algo paulatino que va a ir, que va, así como sube como espuma, también baja. Pero si tú estás en el grupo de los que les dejan hablar a las personas o te percatas que hay un grupo que deja de hablarle a las personas, pues preguntar cuál es el problema. Hay que ayudarles a resolver el problema para que encuentren su necesidad y entonces dejen de estar violentando a las demás personas. Preguntar cuál es tu problema. La niña le preguntó al papá, ¿cuál es tu problema? Y el papá no supo responder cuál era el problema y respondió de manera violenta. Entonces, eso es lo importante que nos dejan estos mensajes, estas películas que les enseñan a los niños, ¿no? Y como nunca nadie había advertido que el papá es el que estaba violentando a la niña, porque la niña sí le preguntó cuál es tu problema y el papá no le dijo cuál era su problema, el papá sancionó. Entonces eso es muy importante que nosotros aprendamos a preguntar cuál es el problema, aunque la gente no nos hable. Yo le pregunté a mi compañera, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué me dejas de hablar? ¿Por qué incitas a la gente a que no me hable? Y la respuesta fue asombrosa. Me dijo, porque tú quieres arreglar todo desde la paz. Y entonces hay cosas que tienes que denunciar, porque ella se dedica mucho a sacar todo a la amenaza y a la denuncia, ¿no? Ah, le pusiste retardo a ella y ella no firmó ayer y entonces te voy a denunciar porque no estás haciendo bien tu trabajo. Y entonces ella quería que yo formara parte de esa denuncia con otra compañera, que denunciáramos juntas a otra compañera, y yo le dije que no, que en mi reconstrucción de todas las violencias que yo he vivido a lo largo de mi vida, decidí no violentar jamás a otra mujer. Entonces, que no contara conmigo. Y a partir de eso comenzó a hacerme la ley del hielo y a incitar a otras mujeres a hacerme la ley del hielo. Cuando yo la enfrento y le digo, ¿por qué me dejas de hablar? ¿Y por qué incitas a que la gente me deje de hablar? Me dice que porque yo soy una cobarde que no quiere ver las cosas de esta manera y que hay muchas cosas que se tienen que denunciar y que yo me estoy quedando callada. Y le dije, no, simplemente están aplicando normatividad. Tenemos un horario de entrada, un horario de salida, un tiempo para comer, un tiempo para caminar, un tiempo para todo. Y entonces mejor yo te invito a que leas cuál es tu normatividad como servidora pública. Y entonces ella me decía que no, que ella no era servidora pública, que ella era especialista de género. Me dije, ok, está bien. Entonces son cosas que uno tiene que ir viendo, tiene que ir viendo y tiene que ir mediando y tiene que ir conociendo, porque al final el tiempo siempre nos va a dar la razón. Si estás en una situación de violencia, esto es muy importante también. La violencia muchas veces tiende a convertirse en delito. Y ojo, los delitos no los resuelven ni los atiende la perspectiva de paz. Esos son delitos que se atienden por la vía jurídica. Entonces, no podemos nosotros pensar que un conflicto es una violación, o que un problema es una violación entre estudiantes, o que un problema es un acoso sexual. No, esos son delitos. Por eso tenemos nosotros que ubicar exactamente qué es un conflicto, un problema, una violencia y un delito. Porque cada uno se trata de manera diferente. Entonces, no sé cuál sea la situación en la que estés tú pasando, pero hay que informarnos exactamente cuál es. Si es por choques culturales, te prometo que va a pasar. Si es por algún delito, hay que denunciar. Gracias. La doctora Gloria también pregunta cómo podemos adquirir los libros que está presentando, doctora.
Bueno, yo traigo aquí muy poquitos, no se los puedo dejar aquí y se acercan aquí a la unidad 151 de Toluca para que puedan adquirirlos. Nada más sería cuestión de que pues manden una relación de cuántos quieren, porque también ya traigo unos comprometidos con los estudiantes de maestría y pues vemos si se ajustan. Muchas gracias. No sé si existe alguna pregunta de los que estamos aquí presentes o de los que están en plataforma. En plataforma hay muchos mensajes de agradecimiento, de felicitación, también mucho interés porque pueda compartir el material, la presentación, tanto para las sedes. Entonces, bueno, si lo deja con la doctora Felisa, ya nosotros haríamos lo propio con las sedes. Está la maestra Zulema, ella está haciendo la relatoría. Una disculpa, maestra Zule, que no le di la palabra antes, pero ella tiene todo lo de la conferencia, si quisieras comentar los puntos más esenciales. No es necesario. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la ponente, la doctora Irma Isabel Salazar Mastache, quien impartió la conferencia magistral, Gestión Pacífica de Conflictos para la Convivencia Escolar, de parte de la Dirección de Educación Normal. Y bueno, ella nos dio un claro ejemplo de las violencias que se viven, tanto a nivel profesional, personal como escolar. Y en la primera parte nos expuso los tipos de convivencia, que son 7. También nos hizo una clara distinción de cómo ver la violencia en la escuela y pues que se da en todos los niveles, entre estudiante y estudiante, docente-estudiante, estudiante-docente, etcétera, ¿no? Directivos, docentes, etcétera. Entonces nos dice que la violencia no es una solución y también nos habló de lo que es un conflicto y cómo se puede hacer la mediación para resolverlo o llegar a acuerdos de cómo ya no fomentar la violencia. Y nos dio algunas cifras de la violencia por parte de la CONAPRED y también nos hizo hincapié en hacer ante alguna situación de violencia la pregunta de cuál es tu problema para poder llegar a alguna solución. Que como vimos en el video, pues cuando intervienen las emociones o se está en este estado de es que no recuerdo cómo le nombró la notita. Cuando hay un conflicto inmaduro es cuando es difícil llegar a algún acuerdo, ¿no? Entonces hay que darle tiempo a que madure el conflicto para poderle pues dar cabida, y también nos hace falta en esta solución de los círculos de paz con nosotros, también que tiene límites la igualdad de género, y nos nombró un decálogo que yo creo que habría que consultar en sus libros de cómo hacer para cómo prevenir ser víctima de violencia escolar. Yo creo que eso es muy interesante para nosotros, todos los que estamos al interior de una escuela, y sería muy bueno pues hacer la lectura. Y también el público hizo algunos cuestionamientos importantes, como qué opina de los módulos de mediación escolar. También le hicieron llegar sus felicitaciones y también se preguntó cuáles son los mínimos morales cuando hay dos posiciones radicales, por el doctor Monroy. Y bueno, pues un ejemplo de cómo romper el silencio nos lo hizo saber la doctora Felisa, que también es importante en la resolución de los conflictos. El hecho, veíamos, de quedarse callados ahí en el video como la niña, y hasta que se expresa a través de este rompimiento del silencio es como se le da un poco de cabida a la solución de los mismos. Y bueno, tenemos yo creo que mucha experiencia que nos ha compartido y otra que faltaría hacerlo, pero bueno, también está la invitación por parte de las sedes regionales para que pues compartes experiencias. Muchas gracias. Pues si no hubiera otra situación, yo le pido al doctor Ernesto, que es nuestro director, que pase el día de hoy a entregar los reconocimientos. Gracias, muy buen día a todos. Agradecerle a nuestra conferencista la plática del día de hoy. La verdad es que una plática muy interesante. Creo que nos deja ahí muchas situaciones en las que pensar, en las que reflexionar, pero obviamente que también surgen muchas dudas, ¿no? Yo creo que este es un tema muy amplio y que obviamente que requiere que
podamos abordarlo, no nada más en una sesión, sino que podamos abordarlo a lo mejor en varias sesiones y bueno, con esto a lo mejor comprometerla, hacerle una invitación más que otra cosa para que nos pueda acompañar en otra ocasión. Y bueno, sin más, me permito a leer la constancia que entregamos el día de hoy, 2024, año del bicentenario de la elección del Estado Libre y Soberano de México, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, hace constar que la doctora Irma Isabel Salazar Mastache participó como ponente de la conferencia magistral Gestión Pacífica de Conflictos para la Convivencia Escolar en el marco de la Jornada Institucional de Actualización Docente, promoción enero 2024, Toluca, Estado de México, a 27 de enero de 2024, atentamente Educar para Transformar, firma un servidor, maestro Ernesto Lara González. Pues gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Mucho gusto. Igual en el mismo sentido, bueno, ya no la leo toda la constancia, pero en este sentido se hace constar que la doctora María Elena Alcántara Vargas participó como moderadora de la conferencia magistral Gestión Pacífica de Conflictos para la Convivencia Escolar. Doctora María Elena, muchas gracias por su apoyo. Y le agradecemos a la maestra Zulema Yabel Contreras Flores como relatora de la conferencia. Gracias, maestra. Educar para Transformar, Universidad Pedagógica Nacional.